Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Déjeme ponerlo en contexto y luego voy a los elementos que están en este versículo acerca de la oración. Daniel tiene aproximadamente 80 años. Cuando ocurre este hecho en la vida de Daniel, tiene aproximadamente 80 años. Ya ha entrado en edad. No era un chavalito, ya era un señor. Y él era cautivo en Babilonia. El rey en ese momento era el rey Darío. Eso está en el versículo 9. El rey Darío era el rey. Y todo el imperio tenía una especie de 120 sátrapas. Los sátrapas eran gobernadores, que el rey Darío había nombrado a 120 gobernadores para administrar todo el imperio. Daniel era un esclavo, pero era un hombre muy hábil. Imagínense que Darío puso 120 gobernadores y de los 120 habían 3 por encima, y de esos 3 Daniel era uno de ellos. Y el relato dice que Darío estaba considerando poner a Daniel por encima de todo. En otras palabras, que después del rey Darío, en orden jerárquico, iba a ser Daniel, por encima de los 3 gobernadores generales y de los 120 gobernadores sátrapas. Es interesante que lo estoy poniendo en contexto primero para luego ir a este versículo. Es interesante que la Biblia dice que a esta edad Daniel, de 80 años, ¿cuánto tenía Daniel? 80 años. Dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Y que el rey Darío notaba que Daniel tenía un espíritu superior. Yo veo hoy a los chavalos de 30, 35 años con un espíritu, hermano, de... Aló. Amén, amén.com. Y Daniel a los 80. A propósito, los que estamos entrados en edad, hay una promesa de Dios para nosotros los que estamos entrados en edad. Dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera. Y sigue diciendo en su contexto, y aún en su vejez dará frutos. Era lo que estaba pasando con Daniel. Aún en su vejez seguía dando frutos. Porque nosotros vemos la vida productiva del hombre en su juventud. Sin embargo, Dios ve siempre la vida del justo como una etapa plena en la que puede seguir dando frutos, puede seguir logrando cosas. Si no, ve a Caleb, ¿qué le dijo a Josué? Dame esa montaña.
porque tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años. Ahora tengo el doble, pero tengo la misma fuerza. Y Daniel era un hombre íntegro. Íntegro para el imperio, íntegro para Dios. Como gobernador y administrador general, era intachable. Los sátrapas buscaban ocasiones para acusar a Daniel, dice la Biblia, pero no encontraron motivo para acusar a Daniel. Me imagino que los sátrapas, para acusar a Daniel, buscaron en sus cuentas de banco a ver si Daniel había transferido, a ver si tenía una cuenta en Bancentro, en el BDF. Le buscaron y se dieron cuenta que Daniel era íntegro. Se acercaban a Daniel para decirle: ¿verdad que el rey Darío es un nefasto esto y esto? Y Daniel, porque era fiel. ¿Sabes que un espíritu superior también tiene que ver con fidelidad? La gente con un espíritu superior es fiel. Aló. La gente que tiene un espíritu cualquiera habla de todo el mundo. Amén. Sí, hay que tener un espíritu superior para ser fiel. Y Daniel fue fiel al rey. Y era fiel a Dios. Entonces los sátrapas, al no hallar motivo, voy a resumirle más esto, sino porque aquí tengo que ir al versículo. El motivo no es el contexto, sino el versículo en esta hora. Entonces los sátrapas se pusieron de acuerdo, todos ellos, y dicen: digámosle al rey Ciro que por un mes, ya que no le encontramos falta a Daniel y Daniel ora, digámosle al rey Ciro que por un mes firme un edicto y que durante ese mes nadie ore a ningún Dios ni a ninguna persona. Que durante un mes el único que puede recibir peticiones o adoración sea el rey Ciro. Y entonces los 120 se van donde el rey Ciro y le alimentan el ego. Y le dicen: si usted quiere que una persona haga lo que usted quiere, primero aliméntele el ego. Amén.com. Le dicen: rey, como usted no hay nadie. Como usted no hay nadie. Entonces hemos acordado que durante un mes nadie adore ni pida a ningún Dios ni a ninguna persona. Si en un mes vamos a pedir o vamos a adorar, que sea a ti. Y aquel dice: bárbaro, soy la divinidad. Entonces queremos que firme el edicto. Y le firmó el edicto. Y entonces en ese contexto, lo que estaban era prohibiendo que durante un mes se orara. En ese contexto es cuando cae el versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Primera condición para orar. Le dije que les voy a hablar de la oración. La oración es secreta. ¿Puede decir conmigo? La oración es secreta. Daniel entró a su casa. No está hablando ahí de una oración pública, sino de una oración privada, personal. Por supuesto que hay oraciones públicas, pero las más grandes oraciones que un cristiano puede hacer no son las oraciones que hacemos en el altar aquí. Las más grandes oraciones que podemos hacer es cuando estamos en privado, en secreto, usted y Dios, nadie más. Daniel se encerraba.
porque era Dios y él. Daniel no necesitaba que la gente lo mirara orar. No era de aquellos cristianos que hacen oraciones públicas en Facebook, pero que en lo personal a Dios no le dicen nada, en lo privado no le dicen a Dios nada. Gente que ora muy bonito en las redes sociales, Señor, esto y lo otro, pero en lo personal, en lo secreto, no están orando. Jesús enseñó el Padre Nuestro más de una vez. Hay evidencia bíblica de eso. No voy a ir a eso. Pero Jesús enseñó el Padre Nuestro más de una vez. Hay mucha evidencia, solo le menciono uno. Mateo enseña el Padre Nuestro cuando Jesús está empezando en el ministerio, en el Sermón del Monte. Lucas enseña el Padre Nuestro cuando Jesús está a mediado de ministerio, sanando y haciendo de todo. Significa que eran dos momentos diferentes. Y hay otras evidencias, pero no voy a ir a eso. Y Jesús, que enseñó el Padre Nuestro varias veces, enseñó que nosotros debemos orar en privado. Jesús dijo, los hipócritas aman orar públicamente para ser vistos, para que la gente lo alabe, qué espiritual este hombre. Y Jesús dijo, pero vosotros no oraréis así. Enseñó Jesús que debemos de orar en secreto. Una oración genuina es una oración en secreto. No es una oración pública. Fíjese que nosotros cuidamos mucho en iglesia, para darle varios ejemplos de esto. Cuidamos mucho. Nosotros usamos mucho las fotos que tomamos acá en la iglesia, las usamos para las redes sociales. Pero una de las cosas que yo cuido, bueno, habemos varios que publicamos, pero una de las cosas que yo cuido y que les he orientado a ellos es que nunca subamos fotos de gente de la iglesia llorando, por ejemplo. A mí no me gusta eso. Por ejemplo, esté el culto, Dios lo toca a usted y usted esté orando. Luego nosotros le tomamos una foto y luego la ponemos en Facebook a usted con las lágrimas así. Porque a mí personalmente me parece que eso es interrumpir o violar la privacidad de la gente. Y yo sé que hay muchas iglesias que suben ese tipo de fotos como para decir, bueno, aquí Dios se está moviendo. Cada quien tiene su manera de ver las cosas. Pero personalmente en esta iglesia nosotros cuidamos eso. Sí, subimos fotos de gente cantando, adorando, de todo. Pero no nos gusta subir fotos de gente llorando. Porque siento que estamos violando esa privacidad. Aló. A mí personalmente no me gusta subir fotos como... No la digo. Entonces la oración es, ¿cómo es la oración? Es la oración en secreto. Como hay varios elementos, tengo que ir rapidito y quiero ser responsable con el tiempo. Veamos lo siguiente entonces. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Primero decíamos, la oración debe ser en secreto. El versículo sigue diciendo, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde daba? Hacia Jerusalén. La oración tiene que ser con fe. La oración tiene que ser creyendo. Para los hebreos era un acto de fe orar hacia Jerusalén. A partir de que Salomón construyó el templo y lo consagró a Dios, en esa ceremonia dijeron, este es el lugar donde debemos adorar a Dios. Entonces, desde ahí, todo hebreo, todo judío oraba en dirección a Jerusalén, al templo.
Porque ellos recordaban que en el templo, allí en Jerusalén, era donde se ofrecían sacrificio a Dios. Y todo hebreo practicaba eso en el exilio. Cuando fueron cautivos, ellos oraban hacia Jerusalén. Hay cierta discusión acerca del relato de Jonás, pero hay un versículo en Jonás donde Jonás dice Jonás en su oración: un día veré tu templo. Y Jonás oró estando en el vientre del pez y le dice: un día veré el templo. Porque eso era un acto de fe para los hebreos. Orar mirando hacia Jerusalén. Recuerden que entre judíos y samaritanos había una gran discusión. Los judíos siempre mantuvieron que se tenía que adorar en Jerusalén. Mientras que los samaritanos decían: no, tiene que ser en el monte, en este monte. Y Jesús, cuando tuvo la conversación con la mujer, le dijo: porque ya no se adoraréis ni aquí ni allá, sino que es necesario adorar en espíritu y en verdad. Lo que le quiero decir es que para el hebreo un acto de fe era orar viendo hacia Jerusalén. No se puede concebir una oración, hermano, si no es con fe. Los cristianos tenemos que aprender a orar con fe. Que Dios nos ayude. Por supuesto que no siempre oramos con fe. Si somos honestos, no siempre oramos con fe. Pero lo ideal es que nuestra oración tenga mucho de fe. Veamos el versículo. Estamos en el versículo, por favor. Y entró en su casa. La oración tiene que ser secreta. Y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, la oración tiene que ser con fe. Se arrodillaba. Diga conmigo: se arrodillaba. La oración tiene que ser con reverencia. Muchos de ustedes ya no se arrodillan. Usted sabe. Muchos de ustedes solo saben orar en carrera, en el carro. Aló. Si un cristiano no tiene tiempo para orar de rodillas, es un cristiano desbalanceado. Se lo repito, si un cristiano no tiene tiempo para orar de rodillas en su cuarto, es un cristiano desbalanceado. Yo entiendo que a veces por el trajín de la vida, a veces uno tiene que orar en el carro: Señor, no me dio tiempo, llévame con bien, guárdame, bendíceme, me pongo en tus manos, amén. ¿Verdad? Sí, yo entiendo que a veces hay así, pero lo nocivo sería que siempre sea así. Me dice un hermano, de hecho no era acá, ya falleció se me fue el nombre ahorita, un señor que vivía frente a Osana Sur, falleció con el COVID. Pero una vez platicando con él me dice: pastor, yo siempre que voy en el carro oro cuando estoy en el semáforo. Como salgo en carrera, cuando llego al semáforo, yo aprovecho a orar. Y eso, aunque se escucha romántico y se escucha bonito, si siempre lo hace así, usted tiene un problema. Porque significa que no está tomando el tiempo que Dios merece. Y nosotros los cristianos, si hay algo que nunca debemos de perder, hermano,
es nuestra oración de rodilla. Llámeme anticuado, llámeme retrógrada, como usted quiera. Pero si usted no está orando de rodillas, usted tiene un problema. Y su problema es espiritual. Usted necesita aprender a orar de rodillas. Bueno, ya vino Luis, pero haga una mirada. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló? Y sabrán que algunos de ustedes tienen meses de no arrodillarse. No hay nada más rico que una oración de rodillas, donde uno vierte su corazón a Dios y trae todas sus cargas. Jesús oró de todas las formas, de pie, sentado, pero también Jesús oraba y se postraba. Siervo fiel, venga, lo voy a poner de ejemplo. Venga, siervo fiel. Se va a arrodillarse. Se va a postrar como se postraban los hebreos. Tírese al piso. Y en el Getsemaní, ahí podemos dejar a Byron un rato. Gracias. Gracias, siervo fiel. Amén. Un aplauso para Byron. Y en el Getsemaní, eso fue lo que Jesús hizo. ¿Qué le quiero decir, hermano? Hay días en que vamos a orar haciendo fila en el banco. Hay momentos en los que vamos a orar en la parada. A veces vamos a orar yendo en el carro. Pero siempre deberíamos orar de rodillas. Se lo repito, a veces debemos orar en la parada. A veces debemos de orar mientras hacemos fila en el banco. Otras veces debemos de orar mientras vamos en el carro. Eso es a veces, pero siempre deberíamos orar de rodillas. Ya vino Luis y voy a terminar. Permítame terminar con dos detalles más. Estamos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Entró a su casa. La oración tiene que ser en secreto. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, la oración tiene que ser con fe. Se arrodillaba. ¿Qué dijimos de arrodillar? Reverencia. ¿Cuántas veces se arrodillaba? 3 veces al día. 3 veces al día. Secreta, con fe, con reverencia. La oración tiene que ser habitual. Diga conmigo, habitual. Era un hábito. La oración en el cristiano no es un momento. La oración en el cristiano es un estilo de vida. Oramos siempre, todos los días oramos. Andamos pegando carrera y oramos. Estamos reposados, oramos. La oración es un estilo de vida. Debe de ser habitual. Debe ser un hábito. Un cristiano saludable saca tiempo para orar. Si usted no está orando, usted va a terminar enfermo. Y no físicamente, espiritualmente. Debe ser habitual, no ocasional, sino habitual. Desarrolle hábitos, hermano, de orar. Cada quien tiene su propio hábito. Yo, por ejemplo, pocas veces oro para acostarme un buen tiempo. Mis oraciones para acostarme son rápido.
Oraciones breves, ya estoy cansado. Mis oraciones más prolongadas son por la mañana. Yo conozco pastores que me dicen, no, en mi caso me cuesta levantarme. Yo no soy de levantarme en la mañana, pero yo me quedo orando hasta ciertas horas de la noche. Cada quien tiene. Lo importante es que uno haga el hábito en el tiempo que mejor le convenga. Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, a la hora del sacrificio matutino, ¿verdad? Oraba en la tarde, el sacrificio vespertino, a las 3 de la tarde. Y la tercera oración se cree que era cuando el sol ya se estaba ocultando, cuando el día caía. Tres veces al día. La otra vez escuché, no lo vi, pero escuché de un partido internacional de fútbol donde uno de los jugadores se detuvo en el campo, porque era de esa zona de árabe, de esos lugares. Se detuvo en el campo para orar. Porque coincidía con la hora en que debía orar según su religión. Y si nosotros somos honestos, hermano, a veces ni para la comida oramos, ni para comer. Para Daniel la oración no era negociable, tenía que orar siempre. ¿Sabe que Daniel, para orar 3 veces al día, dejaba cualquier cosa para orar? Diga conmigo, dejaba cualquier cosa para orar. Nosotros dejamos de orar por cualquier cosa. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Daniel y yo, entre Daniel y usted. Daniel dejaba cualquier cosa para orar. Nosotros dejamos de orar por cualquier cosa. Y termino. Versículo 10. Y oraba y daba gracia delante de su Dios. Hay muchas otras cosas que decir, pero voy a terminar ahí. Oración secreta, oración con fe, con reverencia, habitual. Y nuestra oración debe de ser siempre una oración de agradecimiento. Dice, daba gracias a su Dios. No fue la mejor noticia para Daniel, pero él sabía que Dios tenía el control de todo. Aunque hayan situaciones inesperadas que atientan contra nuestra salud, contra nuestra seguridad, contra nuestra familia, nunca debemos de darle gracias a Dios cuando oramos. Y si es necesario decirle, Señor, yo no entiendo esto, pero gracias. Me molesta esto, y aunque me molesta y me lastima, pero quiero darte gracias. Señor, esto me preocupa, profundamente me preocupa, pero quiero darte gracias. Y cuando uno toma esa actitud, Dios te va a librar de la boca de los leones, no solo de los sátrapas, te va a liberar también de la boca de los leones. Póngase de pie, por favor.